La lluvia había cesado hacía apenas unos instantes cuando Marina abrió la puerta torcida de la pequeña granja que había heredado de su abuela. El barro se le pegaba a las botas desgastadas y el olor a tierra mojada se elevaba como si la tierra misma respirara con ella. En su regazo, envuelto en una manta de algodón que alguna vez fue blanca, dormía Antonio, de 3 meses, que pesaba más de lo que podía cargar en silencio. Pero lo cargaba, siempre lo cargaba. La casa no era más que 4 paredes de barro y ramas, encaladas por última vez cuando su abuela aún podía ver. El tejado tenía goteras cuyo sonido Marina ya conocía. El canalón de la cocina goteaba en un cubo azul y hacía un sonido sordo, sordo, sordo. El canalón del salón goteaba directamente sobre el suelo de tierra apisonada y producía un sonido más apagado y triste. En esas primeras semanas, Marina aprendió a dormir entre los 2 ritmos, meciendo a su hijo con su cuerpo cansado mientras la lluvia conversaba con la casa. Tenía 23 años, pero la mirada de alguien que ya tenía 40. El padre del niño nunca llegó a tener a su hijo en brazos. Dijo que iba a comprar cigarrillos a una gasolinera de carretera y nunca regresó. Su familia fingió que ella nunca había existido. La familia de ella, demasiado religiosa para comprender y demasiado orgullosa para perdonar, cerró la puerta con la misma cortesía con la que la abrían para las visitas dominicales. Todo lo que quedó fue la granja de la abuela muerta, al final de un camino de tierra que ya nadie usaba, y la promesa, hecha en silencio, de que aquel niño no pasaría hambre mientras ella tuviera manos. Los primeros días los dedicó a aprender lo que desconocía: cómo encender la estufa de leña sin llorar por el humo, cómo sacar agua del pozo sin que el cubo chocara contra las rocas, cómo reconocer, por el olor, que la leche que había guardado ya se había echado a perder. Antonio lloraba por las noches y Marina cantaba suavemente canciones que su abuela solía cantarle, canciones cuyas letras no recordaba del todo, pero cuya melodía permanecía grabada en lo más profundo de su corazón, como si su cuerpo supiera cosas que su memoria había olvidado. Perdió peso. La ropa le quedaba holgada, pero no se quejó, ni siquiera consigo misma. Quejarse le parecía una pérdida de energía, y la energía era lo único que le quedaba. Cuando empezó a escasear la leche materna, sintió un terror que jamás había experimentado. Miró a su hijo, tan pequeño, completamente dependiente de ella, y sintió por primera vez el verdadero peso de la soledad. No la soledad romántica de los libros, sino la soledad práctica de quien no tiene a quien pedirle un vaso de agua cuando ya no puede sostener al niño en brazos. Ese día, al atardecer, con un tono anaranjado, oyó el sonido de pequeños cascos en el camino. Tac, tac, tac. Al principio pensó que era su imaginación, luego creyó que eran cabras montesas. Pero cuando salió a mirar, vio, doblando la curva del camino, a un hombre alto y delgado, con un sombrero de paja descolorido, guiando 2 cabras con una cuerda fina. En una mano sostenía una azada que descansaba sobre su hombro, como si fuera parte de su cuerpo. Caminaba sin prisa, como alguien que llevaba mucho tiempo caminando y había aprendido a dosificar sus pasos. Marina se quedó paralizada junto a la puerta, agarrando a Antonio con demasiada fuerza. El hombre se detuvo a poca distancia, se quitó el sombrero y simplemente dijo: «Buenas tardes, señorita. Busco la casa de la señora Aparecida». Aparecida era el nombre de su abuela. Marina sintió un nudo en la garganta y le costó responder. «Mi abuela falleció hace casi 1 año». El hombre guardó silencio un rato. Lentamente se volvió a poner el sombrero. Miró a las cabras, miró al suelo, miró a Marina y al bulto que llevaba en brazos. «Trabajé para ella hace muchos años. Me regaló 2 cabras cuando era niño para ayudarme a empezar mi vida. Yo solía llevarle las crías. Era una promesa que le había hecho». Marina no sabía qué decir. Él esperó un rato, como si estuviera acostumbrado a esperar. «Si no quieres, volveré a la carretera». Ella miró a las cabras. Él miró a su hijo. Él miró al hombre, cuya piel estaba bronceada por el sol y cuyos ojos eran de un color que ella no podía describir, algo entre miel y tierra mojada. Ella pensó en todo lo que podía perder al confiar en un desconocido, y pensó en todo lo que ya había perdido al desconfiar de conocidos. «Puedes pasar», dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Se llamaba Joaquín. Tendría poco más de 30 años, pero su forma de hablar lo hacía parecer mayor. Ató las cabras a un guayabo en el patio, apoyó con cuidado la azada contra la pared de la casa, como quien apoya una herramienta respetable, y preguntó si podía ayudar en algo antes de irse. Marina iba a decir que no, por orgullo, pero en ese preciso instante Antonio rompió a llorar de hambre, y ella sintió que el pecho se le oprimía y se le vaciaba al mismo tiempo. Era el llanto de alguien que no iba a parar pronto. Joaquín no dijo nada. Se acercó a una de las cabras, se arrodilló y, en silencio, comenzó a ordeñarla en una jarra que sacó de su propia bolsa. Sus manos eran grandes y firmes, y la leche salía blanca y tibia.
Cuando la jarra estuvo llena, se puso de pie, cruzó el patio y se la ofreció a Marina sin mirarla a los ojos, como si comprendiera que mirarla sería una intromisión. «La cría de cabras es mejor para los niños pequeños de lo que mucha gente piensa», dijo en voz baja. «Así me crió mi madre». Marina tomó la taza con la mano temblorosa, la calentó un poco más en la estufa y se la dio a su hijo con una cucharita. Antonio bebió, se atragantó un poco y se durmió. Era la primera vez en semanas que dormía sin ese débil llanto de hambre de fondo. Marina observó a su hijo dormido, y cuando levantó la vista vio que Joaquim ya había tomado la azada y estaba arreglando un trozo de la cerca rota del patio, sin que se lo pidieran, sin hacer ruido. Ella no le pidió que se quedara, él tampoco, pero al empezar a oscurecer preguntó si podía dormir en el viejo granero, solo por esa noche, porque el camino ya estaba oscuro. Marina dijo que sí. Esa noche, tumbada en el duro colchón de la habitación de su abuela, en lugar del goteo del agua, oyó el lejano sonido de las cabras moviéndose en el corral, y por alguna razón ese sonido la hizo llorar. No era un llanto de tristeza. Era uno de esos llantos que uno deja escapar cuando, después de contenerlo durante mucho tiempo, el cuerpo por fin comprende que puede descansar un minuto. Joaquim se quedó un día, luego 2, luego una semana. No hablaba mucho. Se despertaba antes del amanecer, deshiervaba la tierra, arreglaba lo que estaba roto, ordeñaba las cabras y volvía a la cocina para comer lo poco que Marina lograba preparar, siempre dando las gracias, siempre lavando su propio plato. No pedía nada, no la tocaba, no tocaba al niño sin antes preguntar con la mirada. Cuando Antonio lloraba por la noche, Joaquim también se quedaba despierto, al otro lado del muro, y Marina lo sabía, porque lo oía moverse en el establo, dispuesto a ayudar si era necesario, sin cruzar jamás el límite que ella no había trazado, pero que él respetaba como si fuera un muro. Al 8º día, Marina preguntó: «¿Por qué te quedaste?». Joaquim tardó un rato en responder. Estaba sentado en el umbral, pelando una naranja con su navaja. Sus manos se movían con una serenidad que parecía de otra época. «Tu abuela me dio de comer cuando no tenía a nadie», dijo. «Cuando llegué aquí, pensé en entregar las cabras e irme. Pero entonces te vi con el niño en brazos y recordé a mi madre con mis hermanos después de que mi padre se marchara. Me prometí a mí mismo que si alguna vez veía a una mujer sola como mi madre, no pasaría de largo. No estoy aquí para cobrarte nada. Estoy aquí para saldar una deuda que me hice a mí mismo». Marina permaneció en silencio. Miró a aquel hombre desconocido que apareció en el camino como una figura onírica, con 2 cabras, una asada y una vieja promesa. Quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Joaquim pareció comprender, pues se levantó, le ofreció media naranja y volvió al trabajo sin esperar respuesta. Los días empezaron a tener un ritmo diferente. Marina notó que sonreía de vez en cuando y se sorprendió de su propia sonrisa, como quien encuentra un objeto que había dado por perdido. Joaquim le enseñó a reconocer qué hierbas del bosque eran buenas para el té y cuáles para el dolor. Le enseñó a construir una cerca para las gallinas que trajo la semana siguiente, después de ir al pueblo vecino a vender huevos. Le enseñó a ordeñar las cabras con sus propias manos, y Marina, que nunca había tocado un animal grande en su vida, descubrió que tenía talento para ello y que las cabras la querían con una calma y curiosidad contagiosas. Antonio empezó a ganar peso. Sus mejillas adquirieron ese color rosado característico de los niños sanos. Empezó a reír, primero con esa risa nerviosa de los bebés que descubren su propia risa, y luego con una risa más relajada, encantadora y contagiosa. Cada vez que Joaquim oía la risa del niño, se detenía un instante, cerraba los ojos y respiraba hondo, como si ese sonido fuera un tesoro que guardaba para alguna noche oscura del futuro. Marina aún no confiaba del todo en él. Había aprendido a desconfiar de lo que parecía demasiado bueno, porque las cosas buenas de su vida siempre habían tenido un precio que pagar después. Pero Joaquim no exigía nada, no preguntaba, no insinuaba. Dormía en el establo, comía lo que ella cocinaba, era agradecido, trabajaba, y cuando sostenía al niño en brazos, lo hacía con el cuidado de quien sostiene algo frágil. Marina empezó a notar que le hablaba a Antonio en voz baja, contándole historias que ella solo captaba a retazos. Historias de bueyes que conocía en el camino a casa, de árboles que daban fruto en los meses equivocados, de una madre que cantaba para dormir incluso cuando estaba cansada. Una noche, ella le preguntó por su madre. Joaquim se quedó mirando el fuego de la estufa de leña durante un rato antes de responder. «Murió cuando yo tenía 14 años. Trabajaba demasiado. Su corazón falló demasiado pronto». Hizo una pausa. «Le prometí que sería un hombre que no desaparece, que no se desvanece cuando las cosas se ponen difíciles. No pude salvarla, pero estoy tratando de cumplir la otra parte de la promesa». Marina sintió que le ardían los ojos.
No lloró delante de él porque aún conservaba su antiguo orgullo como escudo. Pero esa noche, tumbada en la oscuridad, pensó en el hombre que le había prometido cigarrillos y no había regresado, en el padre que le había cerrado la puerta, en los parientes que habían desaparecido, y pensó en Joaquim, durmiendo en el establo para no invadir su espacio, ordeñando cabras para alimentar a un niño que ni siquiera era suyo. Pensó en cuánto le había enseñado la vida a esperar poco, y en cómo ese poco que esperaba nunca había sido suficiente, ni siquiera entonces. Pensó que tal vez existían otros hombres en el mundo, y que tal vez se había acostumbrado a mirar en la dirección equivocada. Llegó el invierno, las noches se volvieron frías y el viento se colaba por las grietas de la vieja casa. Joaquim, sin decir palabra, pasó 3 días reparando las paredes, tapando los agujeros con barro y paja, calafateando el tejado con una destreza que Marina jamás había visto. Cuando terminó, la casa se había transformado. Seguía siendo humilde, seguía siendo pequeña, pero era un lugar donde un niño podía crecer sin temblar de frío. Marina lo invitó a dormir dentro, en la habitación de atrás, que había sido el trastero de su abuela. Él aceptó en silencio, le dio las gracias en silencio y se durmió en silencio. Otro día, se levantó antes del amanecer como de costumbre y fue a ordeñar las cabras como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado, y ambos lo sabían. Fue una mañana de junio cuando sucedió lo inevitable. Antonio gateaba por el suelo de la cocina, persiguiendo a una gallina que se había colado sin ser invitada. Marina reía. Joaquim acababa de llegar del patio con una canasta de yuca. Sus miradas se cruzaron por encima de la cabeza del niño y se detuvieron allí un segundo más de lo necesario. Marina sintió que se le ruborizaba la cara. Joaquim bajó la mirada, pero no demasiado rápido. Dejó la canasta y dijo en voz baja: «Marina, no vine aquí buscando esto. Te lo juro por la memoria de mi madre. Pero creo que debes saber que si algún día tengo que irme porque me lo pides, lo haré. Y si nunca tengo que irme, también me quedaré. Pero lo que siento no cambiará en absoluto». Marina no respondió de inmediato. Levantó a Antonio del suelo, lo abrazó y se quedó mirando al hombre que había aparecido en el camino con 2 cabras y una asada, y que, sin hacer ruido, sin prisa, sin pedir nada, había reconstruido poco a poco una vida que creía que tendría que vivir sola. Pensó en cómo la palabra amor había sido mancillada en boca de tantas personas que se la habían dicho, pero que nunca la habían sentido de verdad. Pensó en cómo Joaquim no había pronunciado la palabra y cómo ella, aún así, había comprendido lo que quería decir. «No te vayas», dijo, así sin más. «Por favor, no te vayas». Negó con la cabeza solo una vez. No se acercó. No la tocó. Simplemente regresó al patio para continuar con su trabajo del día, pero Marina vio desde atrás que se secaba la cara con la manga de la camisa y comprendió que los hombres que han aprendido a no llorar lloran de otra manera, lloran en secreto, lloran mientras trabajan. Le llevó meses reunir el valor suficiente para tomarle la mano. Pasó casi 1 año hasta la primera vez que durmieron juntos, e incluso entonces solo fue para dormir, porque el respeto se había convertido en un lenguaje que ambos hablaban con fluidez y ninguno tenía prisa por cambiar de idioma. Antonio empezó a llamar a Joaquim papá, sin que nadie se lo enseñara. La primera vez, Marina se quedó paralizada en la cocina, esperando a ver cómo reaccionaría Joaquim. Él se arrodilló frente al niño, le tomó sus manitas y dijo, con una voz ahogada, que ella nunca antes había oído: «Sí, puedes llamarme, hijo mío, puedes llamarme». Su vida nunca llegó a ser lujosa. Las cabras se convirtieron en un pequeño rebaño. La huerta les daba suficiente fruta para comer y vender en el mercado del pueblo los sábados. Joaquim construyó, con sus propias manos, otra habitación en la casa, luego otra, y después un tendedero cubierto para que Marina no se mojara al tender la ropa. Aprendió a hacer queso con la leche de cabra, un queso que se hizo famoso en la región, y la gente venía de muy lejos solo para comprarlo. El dinero que entraba era poco, pero era constante, honesto y era suyo. Antonio creció sabiendo que tenía un padre que había elegido serlo, algo que pocos niños en el mundo pueden decir. Creció sabiendo trabajar la tierra, sabiendo respetar a los animales, sabiendo cantar las viejas canciones que solía cantar su bisabuela y que su madre ahora volvía a cantar con una voz más firme. Creció viendo a sus padres mirarse en la cocina como se miran las personas que han aprendido, a la fuerza, que el verdadero amor es algo silencioso construido ladrillo a ladrillo, día tras día, sin grandes promesas, sin palabras bonitas, solo con presencia. Muchos años después, cuando Marina ya tenía canas en las sienes y las manos de Joaquim estaban incluso callosas por el trabajo, alguien le preguntó en el mercado cuál era el secreto de una buena vida. Ella pensó un rato, miró a Joaquim, que estaba al otro lado del puesto hablando con un cliente, y respondió en voz baja, casi para sí misma: «Pensaba que iba a criar a mi hijo sola en el bosque,
Y entonces apareció un hombre en el camino con 2 cabras y una asada. No fue nada más que eso. Y al mismo tiempo, lo fue todo. Ella sonrió al vacío, como quien agradece a alguien invisible. En el fondo, Joaquim sintió su mirada incluso sin verla, como siempre, y alzó la cabeza. Los dos se miraron por encima del bullicio de la feria, como si aún fueran aquellos 2 desconocidos de hacía muchos años en la puerta de una granja olvidada, descubriendo por primera vez que hay gente en el mundo que llega sin pedir nada, se queda y lo cambia todo, simplemente con su presencia. Y la tarde cayó sobre ellos lentamente, como cae sobre aquellos que tienen un lugar al que regresar.